El último. Es el último tema. No, pues ya vimos las estrategias o las técnicas de modificación de conducta desde la perspectiva teórica del condicionamiento operante y clásico. Pues ahora vamos a ver las estrategias de modificación de conducta desde la perspectiva cognitivista, vaya, que es la otra que hemos trabajado. Bueno, yo os he traído algunas, ¿no? Vamos a ver técnicas de relajación, entrenamiento de habilidades sociales, vamos a ver el autocontrol, la autoinstrucción, estrategias para la resolución de problemas, vamos a ver lo que se llama la teoría cognitiva de Beck y vamos a ver otra que trata de la selección y organización de una serie de objetivos, actividades y tiempo. En realidad, sí que vais a ver que algunas son diferentes, pero aparte de las técnicas de relajación, el resto, el autocontrol, la autoinstrucción, el entrenamiento de habilidades sociales, van un poco en la línea de, ya lo vais a ver, va un poco en la línea de intentar pues, modificar una conducta. ¿De acuerdo? O sea, al final lo que nos interesa pues es el tema de la modificación de la conducta, ¿no? Sabéis que más o menos todas siguen un poco el mismo patrón, aunque los principios teóricos o el recorrido o la metodología sea distinta. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar por una serie de técnicas de relajación o de control de la activación. Claro, la idea de la relajación es, de alguna manera, buscar que el sujeto se encuentre en un estado de desequilibrio, pero en un desequilibrio que nos lleve a la distensión, al alivio y a la tranquilidad. Bueno, estas técnicas de relajación, de alguna manera, pues provienen o nos han ido llegando de antiguas filosofías orientales. Seguro que algunos ya nos imaginamos, ¿no?, cuáles pueden ser. Y que de alguna manera pues querían alcanzar este equilibrio pues a través de la meditación. De la meditación. Se destacan dos libros, ¿de acuerdo? Que de alguna manera pues se encuentran un poco en el origen, ¿no?, de estas técnicas de relajación que vamos a ver aquí. Progressive Relaxation de Jacobson en 1929 y Das Autogeno Training de Schultz. Ahí no os he puesto el año, pero creo que era también del 30 o del 40, algo así. Que eso lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en el... lo vamos a ver, claro, en el entrenamiento autógeno, lo vamos a ver ahora. Pues ¿cuáles son algunas de estas estrategias de relajación, ¿vale? O sea, estos son estrategias de relajación, ¿no? Que de alguna manera, pues, queremos alcanzar, o sea, si pensamos que el sujeto, que el ser humano, se encuentra en un estado de equilibrio, en un equilibrio de tensión-distensión, pues aquí lo que queremos es romper ese equilibrio, ¿no? Y de alguna manera pues mantenernos en ese estado, ¿no?, de relajación. ¿Qué técnicas podemos utilizar? Una técnica, la mayoría de estas técnicas las he recogido del libro que ya lo he dejado, de Labrador, de 2008, aunque hay algunas otras de otro libro que también lo cito aquí al final. De técnicas de autocontrol, de técnicas de modificación de conducta de José Olivares y Francisco Xavier Méndez, que este también os lo compartiré luego el libro, ¿de acuerdo? Una de las técnicas, relajación progresiva, muy sencillo. De lo que se trata es de ir trabajando grupos musculares o grupos musculares o un músculo en particular, y la idea es ir realizando ejercicios que nos lleven a la distensión. Por ejemplo, un ejercicio pues es el siguiente. Estamos en una posición relajada, ¿no? Como puede ser pues tumbados en el suelo boca arriba, o también una de las técnicas que dicen para estar relajado, una de las posiciones para estar relajado que se señala en el libro es una técnica así, ¿no? O sea, estar sentado, pero con las manos, con los antebrazos apoyados en las piernas, ¿no? Esa es otra técnica. Eso es lo que yo iba a preguntar, o sea, eso yo hago la pongo cuando estoy estresada, que no sé qué hacer. Ya, esta es una de las posiciones que recomiendan en el libro para ubicarte para hacer estos ejercicios, ¿vale? El ejercicio, esta posición no es que te vaya
a relajar en sí, sino que luego tienes que hacer el ejercicio. Esa es la finalidad, se relaja, ahí comienza. Sí, claro, de eso estamos hablando, de técnicas de relajación, claro. Bueno, ahí va. Una de estas técnicas, eso, la relajación progresiva. Por ejemplo, podemos coger un músculo, por ejemplo, el antebrazo, el bíceps, o ya digo, a lo mejor un grupo muscular, ¿no? Como por ejemplo, a lo mejor los dos muslos, los dos cuádriceps, ¿no? A la vez, por ejemplo. Y la idea es primero tensarlos, ¿de acuerdo? Estar focalizados en esa tensión. No mucho, 5 o 10 segundos, no más, tampoco podemos estar mucho tiempo en tensión. Y luego que termine esa tensión y luego focalizarnos en ese momento de distensión, ¿vale? Focalizarnos en esa relajación. La idea es repetir esto con varios grupos musculares y hacerlo en varias sesiones, ¿no? Para alcanzar esta relajación. Esto, por ejemplo, ¿dónde se puede utilizar? ¿O dónde nos imaginamos que lo podemos utilizar? A finalizar la clase, ¿no? De hecho, seguro que esto en algún momento lo habréis practicado, ¿no? A finalizar la clase, pues para intentar hacer algo diferente, ¿no? Para hacer algo pues, que tenga que ver con esta relajación, pues hacemos un ejercicio de estos. El entrenamiento autógeno, esta es otra práctica. El entrenamiento autógeno, en realidad es muy parecida a la relajación progresiva. Aquí de lo que se trata es de trabajar lo que los autores llaman, podemos trabajar o sea, aquí de lo que se trata es de sugestionar el cuerpo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que le tenemos que hacer pensar al cuerpo que están ocurriendo cosas que en realidad no están ocurriendo. Ahora vamos a ver cómo es esto. Se trata, por ejemplo, imaginarnos que que tenemos una sensación de frío o una sensación de pesadez o de calidez en alguno de nuestros miembros, ¿no? Bueno, entonces, para realizar este entrenamiento autógeno, los autores distinguen como dos ciclos, ¿no? Primero habría que trabajar el ciclo inferior y luego el ciclo superior. El ciclo inferior, aquí es donde hay que trabajar, por ejemplo, la relajación muscular a través de ejercicios, por ejemplo, del tipo me pesa una pierna, ¿no? Por ejemplo, está pues igual, de cúbito supino, tumbados, y entonces cerrar los ojos e imaginarnos que pues de repente tenemos pues alguna pesadez en el brazo, alguna pesadez en la pierna. No la tenemos. O sea, de alguna manera queremos sugestionar a nuestro cerebro para que vea que eso está pasando. Otro tipo de ejercicio, regulación vascular, por ejemplo, me arde la pierna, tengo frío en los pies, tengo frío en las manos. Relajación cardiovascular, el corazón me late deprisa, el corazón me late despacio. Regulación de la respiración, bueno, regular la respiración más fuerte, más, aquí lo que habría que ver es, por ejemplo, si inspiro y expiro sin problemas, con regularidad, etc. Por ejemplo, también regulación de los órganos abdominales, por ejemplo, ¿no? Pues estar aquí tumbado y decir, bueno, me pesa el estómago, ¿no? Tengo una pesadez por esta zona. Y también de lo que hablan es de una regulación cefálica, ¿no? Por ejemplo, pensar que me arde la cabeza o, por ejemplo, no pienso nada o, por ejemplo, la cabeza no me pesa nada, ¿no? O sea, la idea es un poco sugestionar con esto. Estos serían de ciclo inferior. De ciclo superior, esta ya sería como una meditación un poco más abstracta, ¿vale? La otra es más concreta porque se centra en partes del cuerpo y esta sería más abstracta. Por ejemplo, un tipo de ejercicio de imaginar colores, ¿no? Estar tumbados y imaginar un círculo de color azul, triángulo de color verde, imaginar movimientos, imaginar figuras en movimiento, imaginarnos a nosotros mismos en movimiento, imaginar objetos específicos, por ejemplo, imaginar conceptos abstractos, por ejemplo, imaginarnos la idea de paz o la idea de amistad, ¿no? ¿Cómo imaginaríamos la idea de amistad? Si la tuviéramos que imaginar. Abrazándolo con Adrián. No, hombre, pero imaginar. Por eso me lo imagino, abrazándolo con Adrián. Ah, que te imaginas abrazándote. Eso sería la amistad. Bueno, por ejemplo. O haciendo una comidita entre compañeros. Por ejemplo, la amistad de alguna manera es algo colectivo, ¿no? O algo con una compañera, ¿no? Vale, fíjate que lo primero que has dicho es estar con la compañera. A lo mejor ahí pues tiene que ver con que tú la amistad la relacionas con esa idea, ¿no? Pero, profe, me imagino que una cosa es pensar, la otra cosa es imaginarse, ¿no? Porque veo que es un proceso muy difícil que yo me imagine. Estoy compartiendo algo con una compañera, al decir, sí, como dijo María José, es fácil decir, ay, la abracé a Adriana, es por lo que lo pensó, pero si ella intenta imaginarse ese momento
O sea, es como algo difícil. Bueno, la idea es trabajar esto, o sea, la idea es trabajar esto de manera paulatina. Por eso primero, la idea es imaginarte colores con formas, ¿no? Por ejemplo, imaginar un círculo azul y luego ya pues ir poco a poco, ¿no? O sea, también, bueno, la idea es ir trabajando esto de manera paulatina, no llegar directamente a lo mejor a esa idea de paz, que puede ser muy abstracta, ¿no? Bueno, eso, imaginar sentimientos, imaginar personas o imaginar algún tipo de vivencias íntimas, ¿no? Esto es lo que nos habla esta técnica autógena, ¿de acuerdo? Otras técnicas que a lo mejor nos suenan de algo, por ejemplo, yoga, ¿de acuerdo? Bueno, pues el yoga se trata de buscar un equilibrio entre la mente y el cuerpo a través de una serie de ejercicios que de alguna manera pues te hacen estar en un equilibrio en tensión y distensión, ¿no? En un equilibrio corporal. No sé si habéis hecho yoga alguna vez. Pues, bueno, pues el yoga eso se basa pues, en una serie de equilibrios, en una serie de hacer figuras, ¿no? No me voy a poner aquí a hacer ninguna figura en eso, pero luego, fuera de las cámaras. Pero bueno, por ejemplo, el yoga sí que yo es algo que cuando yo practico, por ejemplo, deporte, al finalizar el deporte siempre hago algo de yoga, ¿no? Un poco para expirar, un poco para entrar en esa fase de relajación. Entonces, bueno, también lo recomiendo, ¿no? La meditación, bueno, la meditación sería intentar dejar la mente en blanco para alcanzar esa relajación, que esto se podría hacer, bueno, pues a través del control de la respiración o a través de la repetición de un mantra, ¿no? O sea, la idea es como llegar en un momento de equilibrio corporal y mental también, ¿no? Y bueno, algunas técnicas también de relajación son las técnicas de respiración. La respiración la puedes usar en el yoga, la puedes usar en la meditación o sola, ¿no? O sea, también podemos trabajar, por ejemplo, el tema de la respiración, ¿no? O sea, es que los pulmones se dividen como en 3 zonas, ¿no? Pues podemos ir trabajando pues la respiración más abdominal, ¿no? Que sería la respiración, bueno, que se realiza con el abdomen, la respiración más ventral o la respiración más de tipo costal, ¿no? Que sería, o la respiración costal sería cuando intentamos respirar abriendo todos los pulmones, ¿no? Este ejercicio, por ejemplo, también se hace, yo lo hacía mucho cuando iba a nadar, ¿no? Pues para practicar la respiración antes de meterme en el agua, también, por ejemplo, hacía esta cosa, ¿no? Bueno, en realidad estas son las técnicas que os he traído con relación a la relajación. También he encontrado cositas de mindfulness y otras cosas, pero bueno, creo que también la idea era traer cosas que podéis aplicar en el aula, ¿no? La verdad es que, bueno, el mindfulness lo estuve leyendo y no me cuadro tanto, la verdad. Pero, por ejemplo, todo esto, pues yo creo que sí, ¿no? Por ejemplo, el yoga, la verdad es que el yoga no os he escrito mucho. El yoga igual, a lo mejor, si os interesa el yoga, habría que buscar qué tipo de ejercicios, porque el yoga es cierto que hay ejercicios como muy, muy complejos, ¿no? Pero la idea es empezar con ejercicios muy, muy simples, ¿no? Y sobre todo depende la edad de los estudiantes, ¿no? Igual, a lo mejor, con niños pequeños inicial podemos hacer algún tipo de yoga, no sé, habría que verlo. Seguro que sí, seguro que hay algunas figuras, ¿no? Algunas cositas que seguro se pueden hacer, ¿no? Y luego ya, pues con los más mayores se pueden hacer otras cosas, ¿no? Bueno. Bueno, y ahora, a partir de aquí, en realidad vais a ver un poco cómo las técnicas pues se parecen un poquito, la verdad. Bueno, entrenamiento de habilidades sociales. ¿Qué es esto? Bueno, pues la idea de esta técnica es entrenar pues una serie de habilidades sociales que no depende tanto de nosotros, sino que también responden, bueno, pues a un contexto o según con la gente que estemos. Por ejemplo, unas habilidades sociales en un contexto determinado, pues son, pues pueden ser, pueden ser, ¿cómo decirlo? O sea, pueden ser aceptadas, ¿no? De manera social, y a lo mejor otras no, ¿no? O sea, no es lo mismo comportarnos con nuestros amigos, ¿no? que con un público que no conocemos, que cuando estamos en clase con los estudiantes o cuando, etcétera, ¿no? Bueno, claro, la idea es que de alguna manera en nuestra conducta hay una serie de habilidades sociales que no encajan, ¿vale? O sea, si estamos trabajando esto, porque hay una serie de habilidades un conjunto de habilidades que no encajan. ¿Dónde nos tenemos que fijar, ¿no? Para ver si estas habilidades encajan o no? Pues, por ejemplo, en la manera en cómo se expresa la persona, ¿de acuerdo? O sea, cómo nos expresamos, pues eso, ¿no? Qué expresiones, qué palabras se utilizan, qué gestos se utilizan,
qué expresiones paralingüísticas, como por ejemplo el tono, ¿no? O el timbre, bueno, más bien el tono, ¿no? El volumen bueno, el tono es el volumen, ¿no? De la voz. O por ejemplo expresiones no verbales, como el movimiento de las manos, ¿no? No es lo mismo que yo a lo mejor esté aquí explicando, esté haciendo esto, a lo mejor que esté haciendo así, ¿no? Diréis, pero ¿qué está haciendo el profesor, no? Pues de eso se trata. ¿En qué nos tenemos que fijar? También en los elementos receptivos, es decir, cómo la persona recibe la información. Si por ejemplo estamos en una conversación y vemos que otra persona, pues cuando le están hablando está mirando para otro lado o está haciendo así, ¿no? Algún gesto, pues tenemos que, ahí a lo mejor pues estamos viendo que hay una habilidad que no concuerda, ¿no? Si te están hablando no puedes estar mirando para otro lado o haciendo otra actividad, ¿no? O por ejemplo, esos elementos que tienen que ver con esas interacciones, ¿no? Como por ejemplo, pues lo que tarda en contestar la persona, ¿no? Imaginaos que alguien está hablando con alguien y tarda, pues no sé, 30 segundos en contestar, ¿no? Está así en silencio, mirándole, ¿no? Pues ahí a lo mejor vemos que ocurre algo, ¿no? O cuando, por ejemplo, están hablando la gente y de repente alguien habla sin pedir la palabra, ¿no? Y se mete siempre en las conversaciones, ¿no? Pues ahí vemos que de alguna manera está fallando algún tipo de habilidad social, ¿de acuerdo? Bueno, para mejorar estas habilidades sociales, que como veis tiene que ver pues con esta comunicación o con esta interacción social, lo que propone, una de las cosas que propone aquí el libro, que en realidad luego vais a ver otras técnicas con las que se puede trabajar esto, es el tema de ensayar la conducta. Bueno, muy sencillo el ensayo de la conducta. Entendemos que hay una conducta tipo para cada situación, ¿no? Y tenemos que llegar a ella, ¿no? Pues una conducta para comportarte en público, un tipo de conducta para cuando estés con tus compañeros pues en un ambiente más distendido, un tipo de conducta para estar en el aula, ¿no? Etcétera. Y entonces, bueno, la idea es trabajar de manera paulatina, ¿no? O sea, marcarte como pequeños objetivos o objetivos parciales, esto ya lo veréis que va a volver a aparecer, y la idea es ir trabajando esta conducta primero, a lo mejor de manera más personal, por ejemplo con el docente, y luego a lo mejor ir trabajándola, pues por ejemplo con todo el grupo, ¿no? Imaginaos que la conducta, claro, aquí en el tema de las habilidades sociales, imaginaos que queremos que un estudiante pues sea capaz de hablar en público, ¿de acuerdo? Sea capaz de hablar en público, o sea, que sea capaz de hablar a otros estudiantes, pero eso, manteniendo pues una postura adecuada, un tono adecuado, etcétera, ¿no? Pues igual primero hay que hacer un trabajo del estudiante con el docente, de manera individual, a lo mejor luego con otro grupo de estudiantes y luego con toda la clase, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, el autocontrol. Bueno, el autocontrol es una técnica que lo que busca es el aprendizaje del sujeto, que sobre todo, claro, fijaos, es autocontrol, o sea, ¿qué es lo que tiene que aprender? O sea, el sujeto ahí, claro, o sea, el sujeto ahí lo que tiene que aprender es pues a no desarrollar una conducta cuando no es adecuado, o a lo mejor a mantener algún tipo de impulso, ¿no? A lo mejor esa persona cuando hay alguna determinada situación pues tiene la necesidad de hablar o de levantarse o tiene la necesidad de algún tipo de conducta, pero la idea es que se tiene que autocontrolar, ¿no? Estas necesidades, ¿vale? Bueno, para el autocontrol se destacan, bueno, he puesto aquí 4 frases, pero en realidad son 5, ¿vale? Están mal las... Eso es lo que tengo que comentar. ¿Cómo se consigue este autocontrol? Pues lo primero del autocontrol, de alguna manera, es este compromiso para el cambio. O sea, la persona que se tiene que autocontrolar tiene que decir, quiero cambiar. O sea, es como la primera fase, ¿no? O el primer punto que tenemos que alcanzar. Luego tenemos que ver cuáles son aquellas conductas que queremos controlar, ¿de acuerdo? Bueno, no todas las conductas serán erróneas, ¿no? O sea, habrá algún tipo de conducta en particular que será la que queremos, pues eso, controlar y de alguna manera cambiar. Porque, claro, la idea es, después de ver qué conducta queremos cambiar, desarrollar una planificación, ¿no? De ver cómo podemos llegar hasta esta conducta deseada. Y luego,
Bueno, luego entraría a fase de aprendizaje. Claro, la fase de aprendizaje en realidad es un poco como lo que hemos visto antes. La idea es que esta persona vea cuál es la conducta ideal y que de alguna manera se vayan dando pasos para llegar a esta conducta ideal, ¿no? Por ejemplo, no puedes hablar en clase cuando tú quieras, ¿de acuerdo? ¿No? Pues, y ahí eso te tienes que controlar. ¿Cómo lo vemos eso? Bueno, pues lo vemos porque en clase la conducta ideal para el desarrollo de la clase pues es que los alumnos no hablen hasta que no le da la palabra al profesor, hasta que no es necesario. Y luego, bueno, pues revisar y mantener la conducta. La idea es, pues, bueno, que se alcance la conducta, pero ver si este autocontrol se está produciendo o si no se está produciendo, pues ver qué cosas hay que cambiar para que se produzcan. Bueno, la autoinstrucción. Esta sería otra. La autoinstrucción, muy sencillo. Autoinstrucción, muy sencillo. Aquí de lo que se trata es de desarrollar una conducta a través de instrucciones. En este caso, primero el docente le da instrucciones al sujeto que las tiene que ir siguiendo paso a paso, ¿vale? O sea, le da unas instrucciones y las tiene que seguir paso a paso. El estudiante sigue esas instrucciones y luego el estudiante lo que tiene que hacer es volver a darse estas instrucciones él mismo, ¿vale? Como una especie de mantra, me voy dando estas instrucciones y las voy siguiendo al pie de la letra. En realidad esto, si os dais cuenta, en realidad es un poco conductista, ¿no? Porque en realidad lo que estamos es como haciendo una relación causa-efecto. Si te das esta instrucción, la sigues y luego tienes que... ¿Esto quién lo decía en el conductismo? ¿Quién decía esto? Que ya lo vimos. ¿Quién? Que tenías que repetir muchas veces una cosa para que se diera. El conexionismo de Gurri. Daba muchas veces, practicaba muchas veces algo y al final pues se producía. Bueno, pues esto es un poquito, no es lo mismo porque te vas dando una instrucción que tiene que ver con una serie de ideas, que tiene que ver con una serie de conceptos, pero sí que subyace la idea de repetir muchas veces la cosa, no basta que la aprendes. Pensé que autoinstrucción era desde el inicio que él se instruía. Claro, pero para saber cuál es la conducta adecuada necesitas que de alguna manera alguien te guíe hacia esa conducta, porque si no tú en principio no tienes los mecanismos para verlo. A veces sí, a veces tú puedes tener los mecanismos y no necesitas a alguien, ¿no? Claro. Bueno, estrategias, esta es otra, estrategias para la resolución de problemas. Creo que no era Guthrie, creo que era Tordike el que dijo lo de que había que repetir muchas veces. Luego lo busco. Era Tordike, vale, me he equivocado. Yo dije Tordike. Bueno, estrategias para la resolución de problemas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí de lo que se trata es que a la hora de abordar una conducta nos vamos a encontrar con algún tipo de problema, ¿de acuerdo? Que de alguna manera pues nos tenemos que focalizar, ¿no? Y tenemos que trabajarlo. Entonces, bueno, una conducta no va a ser solamente... aquí de lo que se trata es que hay una conducta causada por un problema que es más o menos complejo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver esto? Pues ver cuál es ese problema, ¿de acuerdo? El estudiante con el docente, pues se pone a trabajar para ver, para delimitar, para encuadrar, ¿no? Para enmarcar cuál es ese problema y también, bueno, pues para ver qué necesitamos, ¿no? para resolverlo, ¿no? El siguiente paso sería ver, bueno, pues cuáles son estas acciones que debemos desarrollar, ¿no? Para ir, bueno, de alguna manera poco a poco resolviendo este problema. Y, bueno, dada la complejidad de esta situación, de este problema, la idea es hacer un seguimiento para ver cuáles son esas mejoras, ¿no? Y para ver cuáles son, qué cosas hay que cambiar o qué cosas hay que introducir, ¿no? Pues para al fin y al cabo, para resolver este problema, ¿no? Que tiene que ver
o sea, tiene que ver con una conducta, ¿vale? Pero con una conducta que es un poco más compleja, ¿no? Que, pues que, bueno, que simplemente que el estudiante se comporta de esta o de la otra manera, ¿no? Relacionado con la estrategia para la resolución de problemas, que también se relaciona con el último punto, es el tema de la terapia cognitiva de Beck. Fijaos, esto me resultó muy interesante lo de la terapia cognitiva de Beck, porque lo que dice la terapia cognitiva de Beck es lo siguiente, es que existen una serie de ideas, ¿vale? O sea, hay una serie de ideas, hay una serie de creencias que lo que nos hacen es generar una conducta, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad antes también, ¿no? Podemos pensar esto, ¿no? Pero en la terapia cognitiva, o sea, en las otras estrategias también podemos pensar esto, ¿no? Pero en la terapia cognitiva de Beck sí que hace hincapié en esas creencias, en esas ideas que promueven la conducta. Claro, una de las críticas que se le hacen, que es lo primero que pensé, ¿no? Cuando leí esto, es que en realidad no tiene por qué haber una relación directa entre esa idea y esa creencia y la conducta, ¿de acuerdo? O sea, esa idea, esa creencia emerge en un momento dado, efectivamente está detrás de una conducta, pero no solo esa creencia genera la conducta, sino un ambiente, un contexto, unas personas, un hecho que se produzca, ¿de acuerdo? No solamente es esas ideas, esas creencias. Beck distingue entre tres tipos de pensamientos. Bueno, pensamientos automáticos que se desencadenan ante estímulos particulares. Pensamientos del tipo condicional, si hago esto, me va a ocurrir esto, ¿de acuerdo? O sea, condicional, bueno, de causa-efecto, ¿no? Si hago esto, si ocurre esta causa, pues ocurre este efecto. Si estoy en público, si estoy delante de unas personas, tengo que hablar yo solo, me da vergüenza, ¿no? Pensamiento de ese tipo. O creencias nucleares, ¿no? El último tipo de pensamiento, creencias nucleares, que son creencias del tipo, de alguna manera absolutas, ¿no? En plan de, yo no puedo correr, ¿no? Porque una vez me dijeron que tenía problemas en el corazón y no puedo correr, no sé. No puedo andar solo de noche porque me da miedo la oscuridad, cosas así, ¿no? O sea, creencias que son como certezas, ¿no? Que de alguna manera pues te acompañan en tu día a día, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que propone Beck son 3 fases: inicial, intermedia y fase de prevención. En la fase inicial la idea sería como describir esta conducta, ¿no? que queremos cambiar y bueno, y ver o intentar dilucidar qué puede estar detrás de esa conducta. En la fase intermedia, que es lo interesante, la idea es intentar averiguar cuáles son estas causas de esta conducta, ¿de acuerdo? Y para eso, pues hay que desarrollar como una serie de actividades, ¿no? Donde este sujeto, este estudiante, pues pueda poner en marcha, ¿no? Pues una serie de ideas o de creencias, ¿no? Y luego preguntarle al sujeto, bueno, pues eso, ¿cómo te has sentido? ¿Por qué crees que se ha dado esto? Etcétera, etcétera. O sea, sería como intentar sacarle a través del diálogo al estudiante cuáles son esas creencias que de alguna manera se encuentran como causa de esta conducta. Y a la vez intentar cambiar estas creencias, ¿vale? Porque de nada me vale ver qué creencias son si no incidimos en estas. Entonces, aquí lo que se produce es un doble trabajo, ¿no? O sea, por un lado, trabajar sobre las creencias, pero por otro lado también lo entiendo que hay que de alguna manera llegar hasta esa conducta que es la adecuada, ¿no? Pero tocando también la parte cognitiva. Y bueno, la fase de prevención sería, una vez alcanzada esa conducta adecuada y he hecho ya un trabajo para dilucidar cuáles son esas ideas que se encuentran detrás de la conducta, pues intentar ir reforzando estas conductas adecuadas, ¿no? Y de no volver a esas ideas que nos llevan a las conductas inadecuadas. Bueno, ya lo último me pareció interesante, lo último lo he titulado Objetivo, planificación de actividades y tiempo. Me pareció interesante porque, aparte de ser una estrategia, en realidad también de alguna manera puede servir como, bueno, a lo mejor para trabajar en algún momento en las tutorías o algo así. También o sea, esto también se puede aplicar dentro de lo que se llama el plan de vida, ¿no? El tema de la planificación de objetivos, actividades y tiempo. Bueno, muy sencillo.
La idea es que, bueno, la idea es que queremos alcanzar una conducta, ¿no? Queremos alcanzar una conducta final, la que sea, y lo que hacemos es planificar una serie de objetivos, ¿de acuerdo? El objetivo general sería la conducta final que queremos alcanzar, pero esta conducta final, para alcanzar esta conducta final hace falta planificar otra serie de objetivos parciales, ¿no? O sea, una serie de objetivos intermedios. Luego, también la idea es planificar una serie de actividades que tributen a estos objetivos, ¿de acuerdo? Que bueno, pues serán una serie de actividades que tenemos que tener en cuenta de que nos permitan alcanzar estos objetivos. Tienen que ser actividades viables, tienen que ser actividades pertinentes, ¿no? Para alcanzar los objetivos parciales y el objetivo final, ¿de acuerdo? Bueno, yo aquí os he detallado una serie de actividades. Claro, fijaos, cuando planificamos esto, nosotros ya estamos en un... a ver si lo digo, nosotros ya estamos en un... inmersos en una serie de relaciones, de actividades, de objetivos que nos hemos marcado. Estos objetivos y actividades de alguna manera vienen a romper con lo que ya hemos venido haciendo en nuestra vida cotidiana. Entonces, claro, de alguna manera se tienen que insertar de manera paulatina, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que tenemos que tener en cuenta pues qué actividades, por ejemplo, son actividades, por ejemplo, obligatorias, que tenemos que hacer sí o sí, cuáles son las actividades optativas, que a lo mejor podemos elegir hacerlas o no hacerlas, actividades urgentes o muy urgentes, actividades que nos agradan más, nos agradan menos, actividades individuales donde tenemos el control de este proceso, o actividades colectivas donde tenemos que distribuir esta responsabilidad, ¿de acuerdo? Y bueno, y luego por último, el tiempo, claro, o sea, nos tenemos que, aparte de ver qué objetivos, qué actividades, tenemos que darle un tiempo, ¿no? a este cumplimiento de objetivos y a este desarrollo de las actividades. Bueno, lo que hay que tener en cuenta para el tiempo pues es ver que para empezar, que si tenemos el tiempo para hacer esto, ¿no? O sea, lo primero, si tenemos el tiempo dentro de nuestro día a día, en principio, si estamos inmersos en este proceso, porque sí, ¿no? Porque o tenemos que sacar tiempo de algún lado. Ver si hemos invertido el tiempo necesario en una actividad o si tenemos que invertir más o menos tiempo, y otro, ver si el lapso de tiempo en actividades es el adecuado o a lo mejor una actividad necesita más tiempo, otra menos, etcétera, ¿no? O sea, de alguna manera de lo que se trata cuando introducimos la variable del tiempo es de intentar es de intentar que nuestro tiempo rinda, ¿no? Que rindamos, ¿no? En el desarrollo de nuestras actividades y que no pues nos dejemos llevar por otras cosas que nos distraigan, ¿de acuerdo? O sea, la idea es ser pues efectivo, eficiente, ¿no? en lo que estemos haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, y esto sería, ¿de acuerdo?